de la página de juegos matemáticos, creo que se llamaba, que se publica, no sé si todavía se publica en el Scientific American, y me encontré con esa novedad, entonces también quisiera que le dieran una leída. De hecho, les pedí que lo leyeran, a ver si alguien lo hizo y tenemos algo que comentar, y los que no lo han leído, pues les sugiero que lo hagan. Entonces, déjenme primero presentarles lo de los apuntes. Profesor, si tenemos alguna duda de los apuntes de dinámica, ¿le podemos preguntar ahorita que los va a volver a revisar? Claro que sí. Ahorita los voy a presentar y aproveche para que si hay alguna pregunta, ahí ahorita me la hacen. Sí, Mario. Es de dinámica, ¿verdad? En la parte de dinámica. Sí. ¿Qué hice? ¿Qué me salí? No. ¿Por qué no puse? No. Bien. No, acá está. A ver, pongo. Me parece. ¿Qué dice? Bueno, les comento primero lo que modifiqué y después me preguntan las dudas que tengan de este tema. Es muy importante la situación. Miren, en la parte del cuerpo rígido, y recuerden aquí si ya estudiaron esto, que vamos a suponer. Profesor, ¿Sí? está mostrando el documento, está mostrando su carpeta de archivos, no el PDF. Ah, sí, Sí. disculpen. Sí, ya me di cuenta. Espérenme un momento. Ahora sí. Entonces les decía que en la parte de aquí del cuerpo rígido, del estudio del cuerpo rígido, tengan presente que estamos considerando que el sistema de referencia anclado al cuerpo rígido está anclado en el centro de masa. Si estamos en el centro de masa, recuerden que entonces la ecuación principal del movimiento rotacional esencialmente queda así como en la ecuación 13. La ecuación más general, que es la 12, en virtud de que estamos en el centro de masa, se anula este término que está aquí y nada más me queda la derivada de L' respecto al tiempo igual a la torca, que es el caso. En el cuerpo rígido vamos a considerar que nuestro sistema anclado está en el centro de masa. Eso lo deben de tener presente. Y también deben de tener presente que por simplicidad, como lo dice aquí, omití la prima en las variables que aparecen, en las cantidades que aparecen, pero se entiende que estamos en el sistema anclado, con el origen en el centro de masa. Entonces, en esta partecita de la teoría,
Se me pierde. Aquí en esta parte, en el momento angular de un cuerpo rígido, entonces la velocidad angular, esto es muy fino y los libros luego no lo hacen muy claro. De hecho, acudí al libro del doctor Piña, que es otro enfoque, pero ahí me di cuenta de qué es lo que estaba pasando. La velocidad angular que estamos considerando, que es con la que gira el cuerpo rígido, se refiere al sistema inercial. Sin embargo, el vector velocidad angular se va a expresar en términos del sistema coordenado que está anclado al cuerpo rígido y que a su vez el origen está en el centro de masa. Por lo tanto, la corrección que hice hoy por la mañana fue que en el anterior apunte aparecía aquí la velocidad angular con los vectores unitarios I, J y K, pero referidos al sistema inercial. Ahora están referidos al centro de masa, pero sigue siendo también inercial, porque si el centro de masa está en reposo, pues entonces también está en reposo respecto al centro de masa. Si está girando respecto a un eje fijo, pues también. Entonces no se pierde generalidad, pero lo importante es que estos vectores I, J y K son vectores unitarios en el sistema anclado, no el I0, J0 que tenía, que eso lleva a conflictos cuando uno en los problemas multiplica vectores unitarios que estaban en el sistema inercial y los multiplica uno por vectores unitarios que están en el sistema anclado y decía uno, bueno, ¿y esos productos en dónde están? No, todos esos vectores están referidos al sistema anclado. Entonces, básicamente, lo que hice fue quitarle aquí los ceritos que aparecían en los vectores unitarios y ya todo lo demás está bien, pues nada más hay que tener en cuenta que estamos en el sistema anclado. Ahora sí, si tienen alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, profesor, pero de más arriba. ¿De cuál ecuación? De la ecuación 8. Ajá. La 8, sí. Sí. Bueno, es que se supone que de la 7 a la 8, el último término, el de la sumatoria de las fuerzas internas, se hace 0 porque... ¿Cómo? De las torcas internas. Sí, perdón, de las torcas internas. Se hace 0 porque el vector RI menos RJ pues es paralelo a la fuerza, ¿no? F y J. Sí. Pero en la ecuación 7 tenemos RI y según yo, bueno, yo me estaba guiando por el dibujo que estaba arriba y no entendí por qué ahí ese término se hace 0, porque según yo RI y el F y J no son paralelos. ¿Quién eres? ¿Tu nombre? Mario, profesor. Bueno, tenía esa duda. Sí. Pues me parece que ya lo había explicado, pero lo voy a volver a decir. Miren, en estos casos, les sugiero a todos que si tienen alguna dificultad en ver cómo van estos términos, desarrollen unos 3 términos de esta suma, 3 o 4, no les cuesta trabajo. Pongan I, varíen I de 1 a 4 y la J de 1 a 4. Y recuerden que nada más hay que no considerar cuando I es igual a J. Desarróllenlo. R1 cruz F1, 2, R2 cruz F1, 3, R1, etc. 4, como si fueran 4 partículas nada más.
Y entonces lo que van a hacer, aquí está explicado, Mario, aquí está, aquí abajo, lo voy a leer. Dice, el primer término del segundo miembro representa la suma de los momentos de las fuerzas externas, ahí no hay ningún problema. Y el segundo representa la suma de los momentos de las fuerzas internas o de las torcas, como se les llama también, con respecto a O. Consideremos la suma de los momentos de las partículas I y J. Si las líneas de acción de las fuerzas internas están a lo largo de las rectas que unen las partículas, según la figura de ahí arriba, entonces estos son paralelos. Lo que se hizo aquí es que esta suma que está acá, Mario y todos, la ordené por pares. O sea, toda esa suma, variando la I y la J, bueno, junté términos que fueran de esta manera. Cuando la I es I y cuando la J es J, tengo acá. Y después tomé junto el término en el cual la I ya no es la I, sino que es la J, o sea, está intercambiado. Y la I es la J y la J es la I. ¿Sí me entiendes? O sea, por ejemplo, aquí, si tomo el R1, F1,2, lo junto, lo pongo pegadito con el R2 cruz F2,1. Eso es lo que está aquí dicho acá, para I y J de 1 a N. Y ya teniendo esos términos así por pares, entonces aplico la tercera ley de Newton, que me dice que FJI es igual a menos FIJ. Lo pongo ahí. Y entonces factorizo el FIJ por la derecha. Y me va a quedar RI menos RJ. Entonces, RI menos RJ sí es un vector que está a lo largo de FIJ. Y por eso se anulan. Ah, ok. Gracias, profe. ¿Sí? Sí, gracias. Hagan unos cuantos términos. Cuando tengan dificultad con eso, pongan de 1 a 3, ya se dan cuenta. I igual a 1, 2 y 3. Y J igual a 1, 2, 3. Y vean lo que se hace. No es que aquí está hecho de manera general. No lo puedo hacer para 3 partículas. Entonces, por eso se cancela este. Porque si consideramos entonces que las fuerzas son centrales, entonces son paralelos y no producen torque. Todos se anulan, pues. Aquí la I y J, I, J van de 1 hasta N mayúscula. ¿Ya quedó claro? Sí. Bueno. Sí, será mi duda. ¿Alguien más? Sí, estaba revisando la corrección de este documento y quería hacer una observación. En la página 1, arriba de la ecuación 4, dice, el primer miembro de la ecuación 2 es la razón, perdón, arriba. Definimos el momento de la cantidad de movimiento lineal o simplemente momento angular. ¿Eso fue intencional o fue algún error? Definimos el momento de la cantidad de movimiento o simplemente... No, está bien. ¿Sí? Ok. Sí, es que, recuerden, esto se usa hasta en probabilidad o en estadística, donde se usa. El R cruz significa un momento, pues así, pues alguien le llamó así, momento. Momento de la fuerza, es este R cruz F. R cruz MR punto es el momento del momento lineal. Este es el momento lineal, ¿no? La masa por la velocidad o la cantidad de movimiento, que es lo mismo. Entonces, R cruz, el momento lineal, es el momento del momento lineal o simplemente momento angular. O momento de la cantidad de movimiento. Sí, es que había interpretado mal el texto. La ecuación sí la entendí bien, pero el texto pensé que estaba raro. Sí. Pero no, sí. A lo mejor sale sobrando esto de lineal, podría ser. Definimos el momento de la cantidad de movimiento, a lo mejor lineal no va, a lo mejor. O simplemente momento angular, o también se dice el momento del momento lineal. También.
Depende cómo le llames a M por B. Si M por B le llamas la cantidad de movimiento, pues bueno, entonces es el momento de la cantidad de movimiento. Si le llamas momento lineal, entonces es el momento del momento lineal. Es nada más maneras de decir las cosas. Por eso es mejor, a mí me gusta más pues, momento angular. Así como a este se le llama el momento lineal, ¿no? A MR punto. Sí. En todo caso, si quiere lineal no va, pero no es peccata minuta, eso no tiene mucho caso, pues. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, profesor. ¿En dónde y quién eres? En la corrección que hizo, soy Ramses. Ajá. ¿Qué hice? Sí. Bueno, es que mencionó que el omega ahora va a estar en términos de, más bien en las coordenadas del sistema que fijamos, que está en el centro de masa del cuerpo rígido, ¿no? Y que dijo que prácticamente se podían interpretar como si fueran coordenadas en el sistema inercial, porque cuando el cuerpo rota, pues el centro de masa no se mueve, ¿no? Y el sistema de coordenadas sigue en el mismo punto. Pero, ¿qué pasa cuando hay una traslación? Esas coordenadas ya no están en el sistema inercial. Sí, está bien. Sí, lo que pasa es que recuerden que estamos separando el movimiento del cuerpo rígido como una traslación del centro de masa y una rotación alrededor del centro de masa. La traslación del centro de masa ya se estudió aquí en el párrafo anterior, ya se mencionó aquí de qué trata, y es lo que hemos estudiado desde sistemas de partículas, la traslación del centro de masa. Lo realmente novedoso en esta parte es la rotación alrededor del centro de masa. Si tú vas a considerar todo el movimiento, traslación y rotación, pues bueno, insisto, la rotación es la que ahorita vamos a ver y la traslación ya sabemos que esta se gobierna con esta ecuación, con la 18. Si esta traslación es tal que la fuerza es cero, pues entonces el movimiento es rectilíneo, ¿no? Porque la velocidad del centro de masa sería constante y ya, no hay más. Puede suceder que el movimiento esté acelerado, entonces sí las cosas ya son más complicadas. Y eso me da pie para contestar lo de la velocidad angular que mencioné más aquí abajo. Esta velocidad angular que está aquí es porque estoy considerando nada más el movimiento de rotación del cuerpo rígido. Y lo hago respecto a la velocidad angular que tiene el cuerpo rígido en un eje que pasa por el centro de masa. Si además este cuerpo se está trasladando, bueno, entonces hay que completar la otra parte. Y si además está girando, pues entonces esta velocidad angular se debe de cambiar. Ese es el error que había, porque aquí nada más estoy considerando la rotación del eje de rotación anclado al cuerpo rígido. Pero si este origen también está girando, pues entonces hay que agregar otra velocidad angular que no estoy considerando. Nada más estoy considerando la pura rotación. Si consideras la traslación rectilínea y eso no hay ningún problema, porque sigue siendo igual. Pero si es otra rotación, ¿no? Entonces sí hay que considerar la otra rotación. Y entonces esta velocidad angular se modifica. Exactamente. Ya entra otra. Esta velocidad angular está medida en el eje de rotación del cuerpo rígido, no del eje inercial. Es lo que confunde un poco aquí. También modifiqué un poquito aquí la redacción que tenía. Consideremos O', que O' está en el centro de masa y es el origen de un sistema de coordenadas X, Y, Z anclado al cuerpo rígido, que gira con velocidad angular omega respecto al eje que pasa por el cuerpo rígido. ¿Sí? No respecto a este de aquí abajo. Obviamente que el eje coordenado se mueve respecto al sistema inercial, pero estoy considerando la pura rotación. Nada más el puro movimiento rotacional es el que estoy considerando.
Si quiero el otro, pues tengo que meter la otra ecuación que dije que tenía que quitar, ¿no? Esta de aquí, esta. Que esto lo van a ver ahí en algunos de los problemas. Miren, esta ecuación, la derivada de L' respecto a T igual a la torca prima, esa es para la rotación. Pero si además el cuerpo se traslada, tienen que tomar esto. Ustedes ya han hecho problemas de este tipo. Ya les dejé yo ahí algunos que seguramente ustedes ya lo saben hacer porque esos son del Resnick. De las bolas de billar. La bola de billar gira respecto a su centro de masa, un eje que pasa por su centro de masa, y se traslada. ¿Sí? Y se traslada en una línea recta. Y se traslada acelerado. Entonces ahí aplicamos esta ecuacióncita que está aquí. El momento angular de una bola de billar, pues va a ser el momento angular de rotación más el momento angular de la partícula que va en el centro de masa y se está moviendo en la línea recta. Se debe de considerar las dos, que es lo que está indicado aquí, pero aquí está sin integrar, pues. Entonces, en esta parte que les estoy mostrando, es la pura rotación, aquí la que estoy considerando. La pura rotación. Y la velocidad angular está expresada en el sistema anclado al cuerpo. Por eso es que son estos vectores I, J y K, que son los que están anclados al cuerpo rígido. No sé si eso responde a tu duda. Sí, profesor, gracias. ¿Sí? Sí. Ya intentaron los problemas. Cuando hagan los problemas ahí se van a cerciorar. Y no sé si lo que me preguntaban la vez pasada, creo que también eras tú y Noé, y no sé quién más. Sí, éramos nosotros. No entendían aquí lo de los... Yo me puse a verlo este fin de semana y dije, a ver, ¿dónde están las cosas? Y es lo que... Hay dos velocidades angulares que pueden estar involucradas en el movimiento de un cuerpo rígido. La velocidad angular del cuerpo rígido respecto a su eje que pasa por su centro de masa y la velocidad angular respecto al sistema inercial. Esas dos velocidades angulares están relacionadas mediante una matriz de rotación. Pero no vimos ese enfoque, pues es otra manera de verlo. No es fácil seguir ese enfoque porque hay que tener una habilidad ahí en el manejo de las transformaciones y eso a veces lo da la experiencia. Y como es algo muy novedoso, no es fácil manejarlo. Y los resultados no son sencillos. Les comenté y lo vi hace un rato ahí en el libro del doctor Piña, de un renglón a otro en una ecuación, me llevó 7 hojas en limpio con letra pequeñita hacer los cálculos. Entonces hay que trabajar mucho esas cosas y en un curso no puede uno ver todo eso. Lo único que veo yo, que llegué a ver alguna vez con ese enfoque, fue un poquito de la cinemática, de la dinámica no lo vi. Porque aún así es un poco complicado esto. La teoría que estamos viendo es más complicada que los problemas, como pueden darse cuenta, pues. Es más complicado. Los problemas son más sencillitos, al menos los que les dejo. Ya el movimiento del trompo, eso ya es más difícil, es más complicado. Y les aseguro que eso no se ve luego en los cursos, a veces ni en graduados, se brincan, el cuerpo rígido lo brincan, se pasan a relatividad y no repasan esto. Y a veces en teoría también a veces no ven mucho lo del cuerpo rígido. Entonces yo les doy algo de las bases del movimiento del cuerpo rígido para que al menos tengan idea de las cosas. Bueno, ¿alguna otra pregunta de esto, de los apuntes para no cambiar de archivo? ¿Alguien más? ¿Tienen duda de los problemas para que lo vea yo en la segunda parte? Yo tengo más duda con una solución, profe, porque no viene marcada en el archivo. A ver, déjame ponerlos.
¿De cuál problema? Igual, sí, tengo duda. Es no el me tercer acuerdo. problema. El de la varillita. Es- Creo que era el más fácil, ajá. Ese es de los facilitos. Deja ver si lo tengo aquí. ¿Quieres la respuesta? Sí, sí, sí. Te pregunta la velocidad. Ese problema es mucho más complicado si le mete uno fricción. De hecho, ese lo tengo como ejemplo, pero yo creo que no lo voy a ver esta vez. Fácil, yo creo que por eso no lo tengo la respuesta. ¿Cuánto te salió? Yo tengo que es 2 raíz de GL. 2 raíz de GL. No, se me hace que no. Bueno, es que también no sé si el método que haya ocupado está correcto. Ese lo pueden hacer de varias formas. Ahorita les digo cómo para que, a ver cuál método seguiste tú. ¿Quién eres? Soy Brandon Hernández. Brando. Sí. Sí, miren, este es un problema relativamente fácil. Lo pueden atacar de varias maneras. Dice una varilla. Se mantiene pivoteado y no se deja caer. Se supone que está pivoteado, o sea que no se va a mover el extremo de abajo. O sea que está ahí firme, ¿no? Que hay suficiente fricción para que no se mueva. Entonces les piden que cuánto. No, pues hay varias formas. La más fácil, conservación de energía. Consideran la varilla aquí arriba, está en reposo. ¿Cuál es la energía potencial gravitacional? Tú mismo, Brandon. Yo aquí en mi, bueno, como lo resolví, igual fue por energía, bueno, conservación de la energía. Y tengo que ahí la potencial es... la masa la consideré como si fuera una varilla uniforme de densidad lambda. No, Entonces, pues ponle de masa M, no va a depender de la masa. sí, no, al final se me canceló todo eso, pero bueno, Sí. así lo había puesto yo. Sí. Tenía que era lambda por L por el centro de masa, que sería la mitad, porque considero que es uniforme. Entonces sería Sí. L medios por G. Sí, está bien. Tomaste el nivel 0 de energía potencial aquí abajo, ¿no? Sí. Bueno. Y cuando está aquí a una posición arbitraria, ¿cuál es la energía? Pues debe de ser la potencial en ese punto más la velocidad, bueno, la energía cinética. ¿Y cuánto vale la energía cinética? Pues bueno, es que yo ahí la consideré como en el estado final, donde ya la potencial vale 0. No, Igual pero pasa. bueno, podría ser, está bien. ¿Y cuánto vale hasta aquí abajo? Ahí me salía que era... la velocidad me salía que es la raíz de LG. No, la energía, no la velocidad. Energía Un cinética. Rho por L medios, por... A la Rho por L llámale M para que no me esté yo, porque lo estoy aquí viendo de memoria. La masa llámale, no Rho L, la masa. Okay. Pues entonces sería como un medio de M por la velocidad al cuadrado. ¿Cuál velocidad? Pues la que lleva al final de, bueno, como yo lo consideré en el Pero punto es un cuerpo rígido, no es una partícula. Ajá. Sí, la consideré como si fuera un punto en el centro de la varilla. No, pero pues... Eso es, bueno, también era mi duda, porque no sabía si ese análisis era correcto. Porque así como consideré el punto del medio como el centro de masa, que ahí se acumulaba todo, consideré para ese mismo punto la velocidad. Y ya a partir de ahí consideraba una velocidad angular para todo el cuerpo, y ya después lo calculaba para el extremo. Aquí estás viendo los apuntes, ¿no? Sí.
Ahí está la energía cinética, cómo se expresa. Para el caso más sencillo que tenemos, aquí no viene. En el caso más sencillo que tenemos, la L, el momento angular es el momento de inercia por omega, ¿no? Y este producto sería un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Eso simplifica mucho porque es un movimiento plano. Entonces la energía cinética es, me regreso al problema. La energía cinética del cuerpo rígido, ahí hay dos cosas que hay que contemplar. Es una de dos. Es la energía cinética del centro de masa, como tú lo dices, por su velocidad, más la energía cinética de rotación alrededor del centro de masa, que sería un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Pero la velocidad del centro de masa y la velocidad angular están relacionados, porque esto no patina, pues no están relacionadas. La V es igual a omega cruz R, ¿no? Entonces ahí pueden sacar la relación entre la velocidad angular y la velocidad translacional del centro de masa. Ese es un camino. El otro es que consideren una rotación pura alrededor del eje que pasa por el punto de contacto. Porque como este punto no se mueve, ¿están de acuerdo? No se mueve, lo dije desde un principio. Entonces ahí pueden poner su eje de rotación. Entonces el movimiento de esta varilla la pueden ver como el movimiento puramente rotacional. No rotación más traslación, sino nada más rotación. Entonces sería la energía cinética, aquí cuando caiga hasta aquí abajo, va a ser un medio del momento de inercia, pero respecto a este punto, que se lo calcula con teorema de ejes paralelos, por la velocidad angular al cuadrado, que es la que quieres calcular. Ya que calculaste la velocidad angular, puedes calcular la velocidad del extremo de la varilla con la relación de B igual a omega cruz R, que como son perpendiculares omega y R, pues entonces es omega por L, ¿no? Por la longitud. No sé si me expliqué. Sí, lo que me faltó fue agregar ese término de la expresión. Ahora, lo interesante sería que lo hicieran en este problema sencillito, es sencillo y corto. Entonces yo les sugiero que lo intenten de esas formas para que tengan ya la herramienta para calcular otros problemas más complicados. Que resuelvan este problema en traslación del centro de masa más rotación alrededor del centro de masa. Una. Aplicando segunda ley de Newton para que tengan que integrar. Que lo consideren en un tiempo arbitrario, así como está pintado acá. Y ya después particularizan para cuando alfa valga 90 grados. Y la otra es que lo hagan por conservación de energía. Todo eso es equivalente, pero es un buen ejercicio con un problema sencillito. Y los tres resultados deben de salirles igual. No recuerdo que fuera 2 raíz de GL, sobre todo el que no me checa es el 2 que dices, porque como el momento de inercia de una varilla es un doceavo de ml cuadrada, y de respecto a un extremo es un tercio, entonces ese un medio no creo que salga, debe de salir por ahí un 3 o un 6 o algo por el estilo, nada más que como ese es muy sencillo, creo que no lo he pasado. Le doy otra revisada. Profe. Sí. Bueno, yo no lo hice por conservación de energía y me salió algo muy parecido a mi compañero Brandon, solo que adentro de la raíz me salió un pi. No, pues entonces completamente diferente, ¿no? Sí. ¿Qué parecido? Pues yo no le veo ningún parecido. Con el pi, pues está bien difícil. Allá era 2 raíz de GL. Pues esto ahorita lo puedo resolver rápido, pero se trata de que ustedes lo hagan. No tengo el resultado.
Es que es de los de física 1, entonces no. Bueno, pero no me acuerdo. Háganlo. No lo he hecho, de los demás no lo han hecho. ¿Alguien más? Yo obtuve resultados diferentes por métodos diferentes. ¿Cuánto te salió a ti? El que lo hice por ecuaciones de Newton me salió raíz de 3G entre L. Y el que hice por conservación de energía me salió raíz de G entre 3L. Entonces, en alguno de ellos estoy haciendo algo mal. Sí. Bueno, los dos. Y consideré, para conservación de energía, lo consideré como, así como usted dijo, considerando en donde toca el extremo de la varilla con el piso. A ver, vamos a resolverlo. Todos, por favor, a quien le interese, porque no los estoy viendo, tomen papel y lápiz. Y vamos a resolver. Yo les voy a ir diciendo qué vayan haciendo. Consideren la figura así como está ahí. Hagan un dibujito rápido ahí, la vertical y la varilla. ¿Ya? Tomen el centro de masa a la mitad de la varilla. Pongan las fuerzas que actúan. Y me van diciendo, ¿cuál es? La fuerza que actúa sobre la varilla. El peso. El peso hacia abajo, ¿no? Sí. Pongan el peso. Está la normal aquí abajo, ¿no? Hacia arriba. Ajá. Normal hacia arriba. Ya está ahí está el peso y etcétera. Bueno. Fíjense que aquí me conviene, aquí la normal no la conozco. Entonces me conviene tomar mi origen en el punto de aquí abajo, en donde está el pivote. Ahí vamos a poner nuestro origen. ¿De acuerdo? Dejen ir por un papel también para... Lo vamos a ir haciendo. Entonces está varilla, está el peso hacia abajo, M mayúscula por G, vector, la normal hacia arriba, llámenle O ahí en el apoyo, aquí tiene la normal, ya, y es L, ¿verdad? La longitud de la varilla. Bueno, entonces ahora en este problema nos conviene aplicar la segunda ley de Newton rotacional tomando el eje de rotación en el pivote. ¿Estamos de acuerdo? Ahora díganme cuánto vale la torca. La torca. N torca o como le quieran llamar, tau o como sea. La torca va a ser igual a L sobre 2. Bueno, sería la posición de la fuerza aplicada del peso, que sería la R. Sería R cruz M por G, ¿no? Esa es la torca. Ahora la calculamos. Entonces, ¿cuánto vale la torca? Vamos a ponerle los ejes ahí. El eje vertical le llamamos Y, como acostumbramos, y el horizontal X. ¿Sí? X y Y arriba. El eje Z sale del plano, ¿no? Si giran X hacia Y, un tornillo sale de la hoja. Entonces Z va hacia afuera, ya lo tiene por ahí puesto. Entonces la torca va a ser igual a R, pero R vale L sobre 2 en magnitud. L sobre 2 por mg, por el seno del ángulo que hay entre la R y el mg, que es el ángulo sería el ángulo obtuso, ¿no? El que forma el resto de la varilla con el peso. Y el seno de ese ángulo es igual al seno del suplemento,
que le voy a llamar ahí alfa, como se le llama ahí, aunque el alfa no es una buena, llámenle de otro modo, llámenle teta, porque el alfa la usamos luego para la aceleración angular, en lugar de alfa teta. Entonces la torca les queda L sobre 2 mg por el seno de teta. ¿Y por qué vector? El vector que va del producto vectorial va hacia adentro de la hoja, entonces es menos K, vector unitario menos K. Entonces ya tienen la torca, ¿de acuerdo? La torca va a ser, torca vector, va a ser igual a menos mgl sobre 2 o 1/2 de mgl por el seno de teta, por el vector unitario K. ¿Ya? Esa es la torca. Ahora sabemos de la ecuación rotacional que la torca es igual al momento de inercia, y en este caso es respecto a O, porque ahí lo estamos calculando, entonces le ponemos un subíndice O, por el vector derivada de la velocidad angular, derivada de omega con respecto al tiempo, ¿sí? Esa es la ecuación de Newton. Para este caso se simplificó todo, ¿no? Entonces ahora ponemos lo que sabemos. La torca es igual a menos 1/2 de mgl seno de teta, igual el momento de inercia de una varilla apoyada en el extremo vale 1/3 de ml cuadrada por la derivada de omega, que es la segunda derivada de teta, porque me queda en función de teta. La segunda derivada de teta, o sea, teta 2 puntos, pues, teta 2 puntos. ¿Ya está? Entonces ahora se cancela la masa, como debería de pasar, se cancela una L, y entonces obtienen, déjenme ver, creo que aquí hay un error de signo, porque eso no puede estar oscilando. Entonces déjenme ver dónde está el error. Es que esto gira para acá, entonces, la omega va en el mismo sentido que la torca, ¿se dan cuenta? Va con menos K. Entonces los menos se van a cancelar. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Entonces ya cancelan una L y les va a quedar el 3, les queda que teta 2 puntos, ya despejan, va a ser igual a 3/2 de G sobre L por el seno de teta. Sí, despejé bien, espero que ahí síganme ustedes. Teta 2 puntos igual a 3G sobre 2L, seno de teta. Ahora aplican regla de la cadena. Sí. Teta 2 puntos va a ser igual a la derivada de teta punto respecto a teta por teta punto, ¿no? Eso que tanto se usa. Entonces separan variables e integran de una vez. Les va a quedar la integral de el 3/2 sale, de una vez lo sacamos. No, perdón, estamos de este lado. Sería la integral de teta punto diferencial de teta punto, va a ser igual a 3G entre 2L por la integral del seno de teta por d teta. Ahora los límites. Está en reposo al principio, 0. Cuando teta vale 0. Hasta una velocidad arbitraria, teta punto, cuando teta valga teta. Hacen la integral y les queda teta punto al cuadrado sobre 2, va a ser igual a 3G sobre 2L. La integral del seno es el coseno, menos coseno de teta, evaluado entre 0 y teta. Hacemos la evaluación y despejamos el teta punto. Teta punto al cuadrado va a ser igual, el 2 se cancela, queda 3G entre L, y luego me queda menos coseno de teta con un menos. Perdón, porque acá está. Entonces les queda por menos coseno de teta, y luego queda menos más 1, ¿no?
más 1. Entonces ya resumiendo, se me quedó aquí el papel, teta punto al cuadrado igual a 3G sobre L por 1 menos el coseno de teta. ¿De acuerdo? Ya tengo la velocidad angular al cuadrado. Entonces ahora quiero la velocidad del extremo. Entonces la velocidad del extremo, la B del extremo, pues como le llamen, esa se calcula como omega cruz el L que va hasta allá, de todo el L vector, voy a llamarle L vector, donde L es el extremo de la varilla, el extremo que está hasta acá, pues. Entonces calculan eso. La omega, pues es el teta punto que acabamos de calcular, ¿no? La raíz cuadrada de eso. Ahora, omega cruz L. Omega, dijimos que entra al plano, ¿no? La omega. Y la L, pues está en el plano, entonces son 90 grados. Entonces la velocidad en magnitud va a ser simplemente omega por L. Y la omega ya la calculamos ahorita. Entonces la B va a ser igual a esto que acabamos de calcular por L. Entonces me queda la L secante. Pero es la raíz cuadrada. Es la omega, entonces sería la raíz cuadrada de 3G entre L por 1 menos el coseno de teta. Esa es la omega. Y por L afuera. Entonces la B va a resultar, la L la metemos adentro y va a resultar 3GL por 1 menos el coseno de teta. Entonces ya tienen la velocidad del extremo, que salió raíz de 3GL por 1 menos coseno de teta, cuando el ángulo es teta. Y si ahora queremos que teta valga 90 grados, que es cuando caiga, ¿no? Son 90 grados. Entonces el coseno de 90 es 0, y entonces el resultado es raíz de 3GL, que creo que es el que me había dicho uno de los resultados que alguien obtuvo por ahí. Yo obtuve la velocidad angular y sí, cuando ya se calcula la B, sí da eso. Ok, ¿quién eres? Jorge Ordaz, ese es el que le dije que hizo ¿Brandon? Jorge Ordaz. Jorge, ok. Bueno, pues a ver, los que lo hicieron quedó claro. Este es el camino tal vez un poquito más largo, pero miren, todo está encerrado aquí, porque si ustedes se fijan en la expresión que se obtuvo para la velocidad angular, fíjense en la teta punto al cuadrado igual a 3G L por 1 menos coseno de teta. Esa es la conservación de la energía. Entonces yo les pido que lo hagan para que aprendan. En esa, apliquen conservación de energía, pero no cuando caiga hasta aquí abajo. Aplíquenlo en el instante inicial y cuando está en esta posición. Y de ahí calculen el teta punto. Y les debe de salir, si lo hacen bien, como lo que obtuvimos acá, el teta punto del 3G sobre L1 menos coseno de teta. Profesor, una pregunta. Sí. Cuando así dice velocidad, entonces se está refiriendo a la tangencial, no a la angular. Sí. Tengo que ser más preciso, ¿no? Poner velocidad. Yo calculé la angular nada más. Hasta ahí me quedé. Pues es lo que pero es lo que acabamos de calcular, ¿no? Sí. Está bien. Sí, pero hágalo siempre a un tiempo arbitrario, si no se pierde mucha información. Ya las cuestiones límites se obtienen a la hora de integrar y poner los límites de integración, pero no planteen las cosas menos en las condiciones iniciales, ni en las finales. Es a un tiempo arbitrario y ya de ahí particulariza lo que les pregunten. A todos los problemas les recomiendo eso. Claro, en algunas circunstancias a veces conviene tomar situaciones extremas, pues, pero en general conviene plantear las ecuaciones de movimiento a un tiempo t arbitrario. Ok, profe, ya me quedó más claro en dónde la Bueno. Gracias. Bien. ¿Quién más?
Bueno, entonces vamos a empezar a ver un poquito de la mecánica analítica. Sí leyeron lo que les mandé, se los mandé apenas, entonces también no quiero, lo voy a poner para que lo veamos. Bueno, primero les voy a presentar lo de Martin Gardner, porque está bonito. Me lo encontré en un librito de él, de Carnaval Matemático, que se llama. Es aquí en lecturas. Y es moneda sobre moneda es este. Fíjense, bueno, también son otros tiempos, pero nada, en estos tiempos también se presentan estas cosas. Esto viene en un librito que se llama Circo Matemático. Ahí dice. Lo voy a leer para quienes no lo han leído. Dice, si se hace rodar una moneda sobre el contorno de otra moneda fija, manteniendo apretados sus cantos para que no haya deslizamiento, la moneda ruleta, o sea, la que se está moviendo, da 2 vueltas sobre sí misma al darle una vuelta completa a la otra. ¿Está claro? O sea, la moneda está no verticalmente, está sobre una mesa, mantienen una moneda fija, un disco, hablemos de un disco, pues, para que no sea una monedita, un disco fijo, y luego toman otro disco del mismo tamaño, del mismo radio, y lo hacen rodar sobre el disco fijo, de tal manera que no patine, que no deslice. Y dice aquí que entonces el disco que se está moviendo va a girar 2 veces. ¿Sí? Dice 2 vueltas sobre sí mismo. Y dice aquí el señor pero ¿de veras es así? Joseph Wajnowski, o como sea, debe ser polaco redactor de Scientific American, me ha llamado la atención acerca de una furiosa controversia que hace ahora un siglo, ya más de un siglo ahora, se desató en la sección de cartas de dicha revista durante casi 3 años. En 1866, un lector preguntaba, ¿cuántas vueltas dará alrededor de su eje una rueda al rodar una vuelta completa sobre otra rueda fija de igual tamaño? 1, contestaron los redactores de la revista. La consecuencia fue una riada de cartas de lectores en desacuerdo. En el volumen 18 de este año, en estas páginas, Scientific American publicó una selección de cartas tomadas de entre más de una arroba. Arroba es una medida de volumen, que creo que se usa ahí en sacos o algo así, que mantenían el punto de vista de la doble rotación. Durante los 3 meses siguientes, la revista publicó correspondencia tanto de unistas como de dualistas, incluyendo grabados de complejos dispositivos mecánicos que unos y otros habían construido para dilucidar definitivamente la cuestión. Entre comillas, si volteásemos un gato por encima de nuestra cabeza, escribía el unista Luffer el 21 de mayo de 1868, girarían la cabeza, los ojos y las vértebras del animal en torno a sus ejes respectivos. ¿Moriría el animal en la 7ª vuelta? Vean nomás la ignorancia, vean nomás. Continúa. El volumen de correspondencia sobre el tema alcanzó proporciones tales que en abril de 1868 los editores decidieron cerrar el debate en Scientific American, prosiguiéndolo en cambio en una nueva revista mensual, La Rueda, ¿no? La Rueda, dedicada enteramente a la gran cuestión, entre comillas. Al menos un número de esta publicación debió ver la luz, pues en su edición del 23 de mayo
Scientific American prevenía a sus lectores que podrían adquirirla en kioscos o por correo al precio de 25 centavos. Quizá toda la polémica fuese una tomadura de pelo de los editores. Esto es comentario mío. Líneas adelante, Gardner plantea al lector lo siguiente. O sea, el editor de esa parte del Scientific American. Dice, ¿sabría explicar el lector, sin construir modelo, cuántas veces girará alrededor de sí misma la moneda exterior, suponiendo que su diámetro sea la mitad del diámetro de la moneda fija? Eso lo pregunta el Gardner a los lectores. Y él mismo da esta respuesta. Dice, a continuación, esto lo puse yo, a continuación les proporciono la solución que más adelante nos da Gardner. Esta es la que les comunica Gardner a sus lectores. Y dice, la moneda da 3 vueltas sobre sí misma al dar una vuelta en torno a una rueda fija de diámetro doble y sobre la cual rueda sin deslizar. Como el perímetro de la ruleta es mitad del perímetro de la circunferencia base, vista desde la circunferencia fija, la ruleta da 2 vueltas sobre sí misma y la revolución en torno a esta añade una tercera vuelta para un observador que las contemple desde arriba. La fórmula general, siendo A el diámetro de la rueda fija y B el de la ruleta, es A sobre B más 1 y nos da el número de rotaciones en cada revolución. Por tanto, si la ruleta tiene diámetro doble de la circunferencia base, el número de rotaciones por revolución tiende hacia el límite 1, límite que solo se alcanzaría cuando la ruleta rodase en torno a una circunferencia degenerada de diámetro 0, es decir, de un punto. Supongamos que el diámetro de la moneda fija sea igual al perímetro de la moneda ruleta. ¿Cuántas veces girará sobre sí misma la moneda exterior en cada revolución? Fíjense nomás, esta es la respuesta que dio este señor. Bueno, yo les puse aquí, ¿qué les parece la demostración que da Gardner? Esta. Espero que ustedes tengan una más clara y más convincente respuesta. La espero en la próxima clase. Con 3 ecuacioncitas se resuelve esto. Si me entendieron bien lo que expliqué en la clase pasada, con 3 renglones y de manera clara y concisa, se puede demostrar lo que a mi manera de ver aquí no está nada claro, o no sé qué piensen ustedes. A ver qué opinan. Pues yo no entendí esta última demostración que dice que da 3 vueltas, la verdad. A mí me convence más de que solo da 2. No, pero sí da 3 cuando la moneda ruleta es la mitad del radio de la otra, del diámetro. Es el diámetro. Lo que dijo aquí fueron monedas de igual diámetro. Y luego él plantea esta pregunta. Esta ya es otra, que dice que sea la mitad del diámetro. Y aquí da la respuesta para esta, no para la primeritita. Entonces, yo lo que les digo es que si ustedes me entendieron bien cuando expliqué lo del deslizamiento, ustedes deben de saber resolver esto de manera muy fácil. Tal vez 3 renglones, o 3 o 2. 2 renglones con ecuaciones, ni siquiera hay que explicarlo. Si es que entendieron bien lo que es el rodamiento. Entonces ahí se los dejo y luego me lo responden en la próxima clase. Lo que les quería yo hacer ver es 2 cosas. Una, vean que en 1868
¿verdad? 66, acá. Hace más de un siglo, mucho más de un siglo. Pues vean, se supone que los lectores de esta revista tienen cierta cultura, cierto conocimiento, porque es una revista de ciencia, de divulgación, pero de ciencia. Y vean nada más la cantidad de errores que había. Unos sí tenían razón y otros no. La respuesta para esto es que da 2 veces para la primera parte. Da 2, pero vean nada más los que decían que nada más una, y vean las razones que daban algunos, que eran completamente fuera de toda lógica. O sea, no sé qué pensaba este señor, qué quería decir, que no sé qué tenían en mente. Eso es por un lado. Vean la incultura matemática, porque es matemática sencilla esto, bueno, hay que saber un poquito lo que es el rodamiento y eso, o simplemente matemáticas, geometría y listo. Y luego la otra cuestión que les quería hacer ver es, vean el tipo de explicación que da un matemático experto y yo no lo estoy criticando, yo admiro a los matemáticos, no vayan por otro lado. Admiro a este señor Gardner, tiene unos libros muy bonitos, yo tengo varios de él, ahí es donde me he enterado de estas cosas. Él salía en el Scientific American y tiene libros muy interesantes. Yo no les llego a los talones a este señor, mucho menos. Pero dan una explicación aquí que para ponerlo en una revista de divulgación, pues no se entiende. Yo no lo entiendo así sobre todo poniéndome en los zapatos de una gente que no sabe matemáticas o que no está claro esto. Ustedes, como lo digo aquí en el último renglón, deben de tener una solución más clara y convincente, como lo puse aquí. Y espero que la tengan. Ahí le piensan. Todo eso está basado, si entendieron la clase de rodamiento, cuando he hablado de lo que es el rodamiento. Lo expliqué para una línea, pero también, a ver, ¿de qué lo pongo? Aquí está color. Lo debe haber copiado ahí de algún lado. Este es el problema que les están planteando, ¿no? Aquí está para una disco de radio, pues el que sea, radio R minúscula, y otro disco de radio R mayúscula. Ya expliqué esto. Está colores. Ya saben lo que es el rodamiento. La manera más rápida de calcular la ecuación de rodamiento es que el punto de contacto está en reposo. Ahí aplican la física. Geometría, este arco U, negro que está acá, debe ser igual al arco U que está en rojo. Y eso lo ponen en función del ángulo phi y del ángulo teta. Y ya planteando eso, ya ustedes dicen teta vale tanto, U vale tanto, la R vale tanto y la R mayúscula vale tanto, y pueden responder a cualquier preguntita que les hagan de estas con 2 o 3 ecuaciones. Si es que entendieron bien esto. Y si no, pues se tienen que convencer. Vamos a hacer problemas de que tienen que ver con esto y que se ponen en los exámenes. Y al final solamente van a poner la restricción de rodamiento, pero deben de saberla poner bien. Y que sepan lo que hacen, no nada más que lo copien. Bueno, eso es por un lado. Ahora, eso es lo que les pedí que leyeran, lo que les acabo de leer, y espero que ustedes resuelvan esto en 3 renglones, pues espero que lo hagan. Y si no me lo preguntan, tampoco es, si no lo pueden hacer, pues ni modo, me preguntan, y entonces se trata de aclarar. La cosa es que se aproveche la clase. Ahora les voy a mostrar otra lectura que tiene que ver con el tema que vamos a ver ahora, que también se los mandé. Esa creo que no la puse. Clase. No creo que no. ¿Qué es? No, pero eso no viene acá.
Está. Salió el otro, pero es mejor porque esta es copia de... Miren, esto que les voy a leer, me lo encontré, luego les muestro el libro. Es una colección de... Los originales creo que están en francés y en la biblioteca recuerdo que los vi en inglés. Yo los compré casi regalados hace muchos años. En español los estaban casi regalando en la Gandhi, creo, porque no estaba completa la colección. Yo tengo como 8 volúmenes y estaba incompleta. Por eso la daban muy barato. Y como me gusta mucho la historia de la ciencia, me encontré esto que les voy a leer y que dije, esto está para mi clase. Los que ya han llevado la clase conmigo, que son poquitos, ya lo conocen. Se los voy a leer. Dice, a mediados del siglo XIX, escribe Duhem. Este Duhem es un historiador de la ciencia muy importante. Escribe lo siguiente. La mecánica clásica parecía asentada en fundamentos tan inconmovibles como aquellos en los que Euclides asentó la geometría. ¿Sí? A mediados del siglo XIX, fíjense, 1800, mediados del siglo XIX. Segura de esos principios, la mecánica racional daba curso al armonioso desarrollo de sus consecuencias. ¿Sí? El aumento rápido, incesante y tumultuoso de las ciencias físicas acabó por turbar aquella paz e inquietar aquella seguridad. Ya a finales del siglo XIX, pues las cosas todavía se agravaron más, ya lo saben ustedes. De hecho, creo que Lord Kelvin no me acuerdo quién es el Lord Kelvin, es Rumford o Thomson, bueno, Lord Kelvin, creo que sí fue el que afirmó que ya todo estaba hecho en la física, que lo que seguía era ya nada más afinar ahí los experimentos y demás, pero que básicamente ya todo se había hecho. Dice, pero hay por ahí 2 nubecillas que están nublando el cielo físico. Esas nubecillas eran las líneas de emisión que se observaban en las lámparas de gas que emitían líneas de colores, ¿no? Espectrales, que no sabían a qué se debía. Y la otra era la relatividad, pero ¿qué fenómeno era lo que era ya se me olvidó. ¿Qué sería? Lo que dio lugar a la relatividad sería Alguien está ahí hablando, pero casi no lo escucho. Bueno, entonces imaginan, pues, faltaba la mecánica cuántica, faltaba la relatividad y ya había gente que opinaba que la física ya estaba completada. Bueno, aquí me voy a se refieren más bien a la mecánica analítica y es lo que quiero leerles. Dice aquí, este juicio, admirablemente formulado, no da, como es natural, en su elegante brevedad, razón de la complejidad de las cosas, pero sí pone de relieve lo esencial. Apenas entrada con Lagrange por la vía de un método que reclama de por sí desarrollos propios del análisis matemático, la mecánica clásica tropieza con dificultades lógicas, mientras que su organización racional se perfecciona, sobre todo gracias a la atención prestada al sistema de referencia de los movimientos, y mientras se multiplican sus conquistas, se promueven en el seno de la mecánica, entre sus más brillantes paladines,
discusiones sobre los principios, nuevamente avivadas en la segunda mitad del siglo XIX por los problemas planteados por el desarrollo de la física. Tales discusiones tienen todavía un valor actual, pero no incluyen, naturalmente, la relatividad, la cual trae consigo la impronta de lo imprevisible y constituye una gran lección para la ciencia en marcha. Bueno, ¿qué les hago notar aquí? Si se fijan, tal vez sean parte de la traducción, me imagino, pero parte también el estilo de escribir y de hablar de aquellos tiempos, que estos tiempos en que esto se escribió no deben de, pues fue el Duhem, 1903 pone aquí. Entonces es una forma, a mi modo de ver, no sencilla. Yo creo que las cosas deben de ser más sencillas, más claras. Pero ahí les va lo bueno. Continúo. Básicamente lo que viene aquí enseguida nos trata de decir de qué trata, o sea, esto, el desarrollo de la mecánica analítica, que es lo que pretendemos estudiar de aquí en adelante. Y vean cómo lo platican, lo dicen. Dice, el genio de Lagrange se había impuesto gracias a la nitidez y firmeza con que había concebido la naturaleza matemática de la traducción de la equivalencia del sistema de fuerzas y el sistema de las cantidades de aceleración por el principio de los trabajos virtuales. Si la configuración y posición de un sistema material dado puede definirse en un instante también dado por un cierto número finito de parámetros, entre paréntesis, distancias y ángulos, y de parámetros independientes, una vez que se han tenido en cuenta las ligaduras impuestas al sistema, la ecuación de los trabajos virtuales, que expresa la anterior equivalencia para toda variación infinitesimal arbitraria de los parámetros, se traduce por la igualdad a cero de una forma lineal y homogénea de las diferenciales de los parámetros. Esa igualdad tiene que verificarse cualesquiera que sean los valores de esas diferenciales. De aquí la necesidad de que la forma lineal y homogénea tenga todos los coeficientes nulos. Así, la ecuación de los trabajos virtuales se divide en tantas ecuaciones como parámetros independientes hay, o sea, en las ecuaciones que expresan la nulidad de los coeficientes y que son, respecto de los parámetros, ecuaciones diferenciales de segundo orden. En realidad, la mecánica analítica de Lagrange respondía a la declaración de su, entrecomillado, advertencia previa, que decía, era una rama del análisis matemático y su método, entre comillas, como no exige construcciones ni razonamientos geométricos o mecánicos, sino solamente operaciones algebraicas sujetas a un proceder regular y uniforme, se cierran las comillas, sería para siempre una conquista indiscutible y ejercería sobre los sucesores un atractivo definitivo. Bueno, hasta ahí les voy a leer. Continúa, pero me basta con esto. No sé qué opina. No sé qué opina.
¿Alguien me quiere dar su opinión de lo que les acabo de leer, de esta última parte? Sí, profesor, a mí me parecía muy curioso eso que plantea al final, de que las fuerzas se pueden definir con otros parámetros no necesariamente geométricos. Ahí me imagino que se ha de referir a cosas como la aceleración o la velocidad, pero vectoriales. No, ahí la idea más bien es precisamente, me parece que es en el prólogo, en el inicio de la mecánica analítica de Lagrange, donde él dice, con palabras más atinadas, no las que les voy a decir, que en ese tratado no va a haber figuras, que no hay necesidad de figuras, que todo es análisis matemático. Esa es la idea que plantea aquí. Yo lo que quería, o lo que pensaba que me iban a decir, o les pregunto, es, ¿se entiende todo lo que dice acá, todo lo que les leí? ¿Está claro? La verdad es que está algo enredado, profe. Sí, a mí me parece así. Yo sé que es, y seguramente algunos de ustedes también, sé qué es lo que quisieron decir, pero está muy mal escrito, muy mal dicho. Yo espero que ahora que veamos el enfoque, voy a llegar por un enfoque muy rápido a las ecuaciones de Lagrange y después lo voy a llevar a una forma que sigue más o menos esta secuencia que está aquí de manera muy, pues no quiero decir, no clara, vamos a decir, dicho. Yo espero que lo entendamos después. Pero aquí no, desde mi punto de vista no está claro, y esta es una crítica que yo le hago. Esto está en este libro, déjenles muestro el ejemplar donde viene eso. Miren, es este libro, ahí se ve. Sí, profesor. Sí, claro, profe. Bueno, yo tengo 11 volúmenes. Es papel no muy bueno, ya se amarilló un poquito porque ya tienen años. Están bonitos los demás, siglo XIX, las matemáticas, mecánica y astronomía, y de biología, medicina. Aquí viene la parte que les acabo de poner. ¿Sí? Se supone que es una colección, son franceses, creo, sí, principalmente son, bueno, hay apellidos ahí medio raros, pero me parece ser que la mayor parte son franceses. Aquí están los que contribuyen. No, debe de haber de varias nacionalidades. Bernard Cohen, ese es muy bueno, de Harvard. Ese es experto en Newton. Bernard Cohen. De él tengo varios libros. No, pues hay de varias nacionalidades, pero creo que sí. René Tatton, creo que es el editor. Sí, René Tatton. Esa es la dirección, publicado bajo la dirección. Es director científico del Centro Nacional de la Investigación Científica de Francia. Yo ahí conozco por sus libros a René Tatton, a que les dije, a Bernard Cohen, pues nada más.
los demás no. Pero se supone que esto es, pues, no vienen ecuaciones, sí hay por ahí algunas ecuaciones, esta Poincaré, pero se supone que, pues, que es historia, es divulgación, que es la bonita. O sea, cuando viene de divulgación y vienen también ecuaciones. Aunque ayer compré un libro que me llamó la atención. Lo compré ayer. Venía con su celofán pero como el autor es muy conocido, Ian Stewart. Sí, ese también estaba en la escuela. Ajá. Dice, Las matemáticas del cosmos, Ian Stewart. No, pues, sin abrirlo, lo compré porque es una garantía. Pero lo que me llamó la atención es no hay ninguna ecuación. Hay unas figuras, pero no hay ninguna ecuación. Ninguna, no veo ninguna. Hay unas figuras, pero y pocas. Y se llama las matemáticas del cosmos. Debe estar interesante, pero lo que me llamó la atención es que no hay ninguna ecuación. Bueno. Sí, ¿verdad? Yo apenas no lo he visto, lo compré ayer y no, nada más lo ojé así como lo estoy haciendo ahorita. Pero debe ser muy poquitas, ¿no? No encuentro todavía ninguna. Pero digo, está raro por el título, ¿no? Y a mí me gusta, bueno, este autor es garantía, pero otras que me gustan es cuando vienen también ecuaciones, porque así como que complementa uno más. A veces, bueno, eso lo van a ver ustedes. Si resuelven el problema que les dejé ahorita con ecuaciones, pues van a ver la ventaja que en lugar de estar narrando ahí cómo el razonamiento ahí de cómo resolver el problema con ecuaciones, rápido. Si lo hacen bien, pueden poner algún renglón. No hay en el rodamiento, el punto de contacto está en reposo, por lo tanto sucede tal cosa. Integramos y obtenemos tal cosa. Y ahora sí, díganme lo que quieran, los rayos que quieran, las vueltas que quieran, y les respondo fácilmente cualquier pregunta. Es la ventaja de saber matemáticas. Es lo que les he recomendado. Estudien más matemáticas, que sepan. Ahora es imposible abarcar en cualquier disciplina. No puedes. Vivimos ya en una época en la cual el conocimiento es tan vasto que... Pero entonces, ¿qué les gusta? ¿Qué es lo que les llama la atención? ¿Qué les apasione? Dedíquense a eso. Y vean las cosas básicas de lo que vayan necesitando. Y como les he dicho, aprendan también a vender lo que saben. Les puede gustar la matemática pura. Yo he conocido alumnos, compañeros y demás. Pero también hay que comer. Y entonces tienen que saber hacer cosas que la mayoría de la humanidad no sabe. Matemáticas. En este mundo de ahora es lo que mueven las cosas. Y ahí tendrán más posibilidades de éxito en la vida. Entonces, aprendan cosas útiles y por ahí aprendan cositas que a lo mejor no las van a poder aplicar en sus trabajos, pero que si a ustedes les apasiona, pues les dedicarán un tiempo a eso. Bueno, voy a dejar de presentarme y me regreso. Estaba acá. Entonces, sí, ciertamente que esto, a mi modo de ver, no está del todo claro, si quieren. Y vamos a ver
si cuando terminemos de ver la teoría de lo que es la mecánica analítica, después le dan una leída a esto, a esto que les leí, y van a ver qué es lo que más o menos trataron de decir y que no está claro. Yo creo que esta es otra cuestión también, cuando la gente que no sabe matemáticas, que no sabe de estas cosas, se encuentra y lee esto y dice, no, pues sí hay que estar loco para dedicarse a estas cosas, se necesita un cerebrote ahí para entender. No es eso. A veces son las formas en que se enseñan las cosas, en que se aprenden. Si no las enseñan bien, pues uno hay que entenderlo, que entienda uno lo que está uno haciendo. Entonces es lo que vamos a tratar de ver aquí con lo que vamos a iniciar con la mecánica analítica. Ya tenemos media hora nomás, pero déjenme decirles más o menos cómo le vamos a hacer. ¿Cómo abordo yo el tema de las ecuaciones de Lagrange, que es lo que vamos a obtener? Lo he hecho de varias maneras y estuve pensando en esta ocasión cómo hacerlo. El doctor Piña tiene, desgraciadamente, lo que ha hecho de mecánica lo ha publicado en revistas de investigación, algunas de docencia, como el American Journal. Ahí ha publicado varios artículos y otros en revistas de investigación. Yo le he pedido personalmente que ojalá, ahora que está escribiendo sus libros, pues nos toque el de mecánica. Fue mi profesor y tengo apuntes de él que tomé cuando llevé mecánica en la maestría. Pero él tiene muchos resultados que son muy originales de él. Bueno, claro está que no todo es 100% original, porque obviamente no partió de cero el doctor Piña, ¿no? Pero indudablemente que sus enfoques son muy personales, es su sello. Que hay que trabajar las cosas, pues sí, pero pues así aprende uno más. Entonces, cuando estuvo hace mucho tiempo, en la escuela estuvo hace mucho tiempo, dio clases en licenciatura y en posgrado, hizo unos apuntes que tienen que ver con las ecuaciones de Lagrange y de Hamilton, con restricciones holonómicas y no holonómicas. Y es un folletito, un opúsculo así pequeñito, que se lo escribió una secretaria aquí en la escuela con máquina de escribir de las mecánicas, y las ecuaciones las escribió a mano, ahí las ecuaciones. Después, cuando ya estuvo en la Metropolitana, alguien le pasó esos apuntes pequeños, se los pasó a látex y salieron en hojas engrapadas, porque es cortito. Y pues eso se pierde porque no hay apunte, pues. Pero yo tengo los apuntes y tengo el librito ese. Déjense los muestro. Bueno, luego si no, me la voy a pasar aquí. Entonces, de ahí yo extraje un resumen de eso, de lo que me interesa, nada más de la partecita que me interesa. Porque lo hace para 2 grados de libertad. Y ya eso, digamos, que facilita la matemática que vamos a usar. La facilita un poco. Y eso se los voy a presentar. Está tomado del librito del doctor Piña, que no es ni un librito, es un folletito, se puede decir. Y después ya vamos a ver el otro enfoque, ya metiendo el trabajo virtual, como lo nombra por acá, y el principio de D'Alembert, pero ya para n grados de libertad. Voy a explicar después bien qué son los grados de libertad, aunque ya lo he comentado en clases anteriores. Entonces, primero lo voy a hacer para 2 coordenadas, para tratar de explicarles de qué se trata, y para que vean ustedes que realmente lo que se va a hacer ahora son las mismas ecuaciones de Newton, pero trabajadas en un espacio matemático de 2 dimensiones primero, y espero que ahí les quede claro. Está tomado tal cual del doctor Piña, nada más dice ligeras modificaciones. Eso se los voy a poner espero que no, ahí está el crédito, dice el doctor Piña, espero que no, si se llega a enterar, no se moleste de esto. Está tomado ahí de él, nada más hice muy breves correcciones en la puntuación, tal vez, o en algo. Pero de ahí está tomado. Entonces, eso es lo que les voy a mostrar ahorita en 20 minutos, espero que me dé tiempo. Y la próxima clase ya empezamos con
pues digamos con el otro formalismo. Nada más que estoy viendo que tenemos 20 y tantos minutos. Me habían dicho que tenían no, ¿verdad? Ya no tienen preguntas de problemas, ¿verdad? ¿Ya no? ¿Sí me están escuchando? Creo que no, profesor. Sí, profe, pero bueno, yo de mi parte ya no. Bueno, entonces déjenme presentarles lo que les digo. ¿Qué está? Porque es lo mismo. Ah, ya lo perdí. Acá está. Miren, es esto. Así no se llama el librito, ¿eh? Yo le puse esto. Es el título creo que de la primera parte del folletito este. Deslizamiento de una partícula sobre una superficie. Bueno. Imaginen ustedes que tienen una partícula que se mueve en una superficie lisa. O sea, no hay fricción. ¿Sí? Como esto que aquí dibujé. Este sí, dibujo feo es mío, pues. Él no puso dibujitos. Creo que no puso dibujos. Supongan que ya tienen presente ahí el dibujo y vamos a suponer que un punto de esta superficie, lo determinan mediante dos coordenadas que vamos a llamar X1 y Q1 y Q2. O sea, es lo mismo que si dijéramos X y Y en una superficie, ¿sí? Y la Z está dada por la función de Z que dependa de X y Y. Y aquí la superficie está determinada por estas dos coordenadas. Tómenlo así. Ustedes saben que si ustedes mantienen, por ejemplo, esta línea que está aquí horizontal, se le llama línea coordenada Q1, que se obtiene manteniendo constante la coordenada Q2. O sea, si mantienen constante la coordenada Q2, entonces los puntos que están sobre esta superficie, manteniendo la coordenada Q2 fija, se le llama la coordenada Q1, la línea coordenada Q1. Y de igual manera, si ustedes toman los puntos tales que mantienen la coordenada Q1 fija, entonces nada más varía la coordenada Q2 y a esa línea se le llama la línea coordenada Q2. ¿Está claro? El vector de posición de esa partícula o de ese puntito respecto a un sistema coordenado cartesiano fijo aquí, este es el vector de posición, aunque no tiene aquí la flechita, son vectores estos. Entonces, este vector que está acá, que me da la posición de este puntito, ustedes pueden calcular cuáles son los vectores tangentes tanto a la línea coordenada Q1 como a la línea coordenada Q2. Ya lo saben hacer, de cálculo. Sabemos que el vector tangente a la línea coordenada Q1 es la parcial de R respecto a Q1. ¿Sí? Aquí se supone que están manteniendo constante la Q2, ¿no? Por eso la derivada parcial. Y lo mismo, el vector tangente a la coordenada Q2 lo obtienen calculando la derivada parcial del vector de posición con respecto a Q2. Entonces, estos son los vectores tangentes a estas líneas coordenadas. Estas coordenadas que están aquí pueden ser coordenadas espaciales, o sea, de longitud,
Pueden ser ángulos también, ¿sí? Para que vayan entendiendo la lectura esa que les leí hace un momento. Estas son, por eso se le llaman luego coordenadas generalizadas. Pueden ser ángulos, pueden ser distancias. O sea, no necesariamente este espacio que está aquí, esta superficie que está aquí, no necesariamente es un espacio físico. Más bien podrían verlo como un espacio matemático, en el cual esta superficie está generada por estas dos coordenadas. ¿Está claro? ¿Sí? Es un espacio matemático, vamos a llamarlo así, donde Q1 y Q2 pueden ser, ya les dije. Bueno, entonces vamos a seguir al doctor Piña. Aquí está lo que les acabo de decir. Y acá está, aquí vamos a leer. El vector de posición R de la partícula será función de las dos coordenadas. Y también puede ser función del tiempo. ¿Sí? Vamos a ver por qué función del tiempo. Dice, en un tiempo dado t, la ecuación 1 nos da para valor particular de la pareja Q1 y Q2 un punto de coordenadas cartesianas. ¿Sí? Para un tiempo dado. Les da un punto sobre la superficie para este tiempo dado. Sin cambiar el tiempo, sin cambiar t, al variar Q1 y Q2, se encuentran los otros puntos de la misma superficie. Al mismo tiempo, obtienen los demás puntos de la superficie. Si el vector de posición R en 1, además de ser función de las coordenadas, es una función explícita del tiempo, esto significará que la superficie se mueve. ¿Sí? Si en esta ecuación resulta que el tiempo aparece de manera explícita, no implícita, entonces eso quiere decir que la superficie se va a estar moviendo, porque depende del tiempo, ¿sí? Explícitamente. Bueno, continúo. Si no es función explícita del tiempo, la superficie permanece inmóvil. Y al cambiar Q1 y Q2 con el tiempo, la partícula se moverá sobre la superficie inmóvil. ¿De acuerdo? La Q1 y Q2 van a depender del tiempo. Si la superficie está fija, al variar el tiempo, la partícula se moverá sobre la superficie. Estarán variando sus coordenadas de posición. Sabremos cómo se mueve la partícula cuando se conozca la dependencia en el tiempo de las dos coordenadas. Estas funciones del tiempo, al sustituirse en 1, permitirán conocer cómo cambian con el tiempo las coordenadas cartesianas de la partícula. ¿Sí? Una vez que conozcan Q1 y Q2 del tiempo, y sabiendo esta relación de cómo depende el vector de posición de esas coordenadas, pues sabrán cómo se mueve la partícula en el espacio cartesiano. Es lo que nos dice Piña en esta parte. En un tiempo fijo, el vector parcial de R1 es un vector tangente a la superficie, como lo expliqué antes. Es tangente a la curva coordenada 1, que se obtiene dejando constantes el tiempo y la coordenada Q2 y derivando con respecto a Q1. ¿De acuerdo? Lo expliqué arriba. Análogamente, el vector parcial de R respecto a Q2 es tangente a la superficie sobre la línea coordenada 2, igual que la otra. Se puede demostrar que el sistema de coordenadas Q1 y Q2 está bien definido solo cuando son linealmente independientes los vectores que están aquí. Parcial de R respecto a Q1 y parcial de R respecto a Q2. Deben de ser linealmente independientes. No necesariamente ortogonales, ¿verdad? Ya lo saben de álgebra.
No necesariamente ortogonales. Si son ortogonales, pues serán bueno. Bueno, ¿está claro eso hasta ahí? Sí, profesor. Bueno, si no, me preguntan, para que, profesor, espérenos y ya. Fíjense lo que vamos a hacer ahora. Y qué bonito está esto. Ahora vamos a proyectar la ecuación de movimiento de Newton en estas direcciones tangentes, ¿sí? Parcial de R respecto a QI. La I vale 1 y 2. Para esto, tomamos el producto escalar de las ecuaciones de Newton con cada uno de estos dos vectores, resultando el par de ecuaciones. Bien, tomamos la segunda ley de Newton que la escribimos de esta manera, derivada con respecto al tiempo de la masa por la velocidad, que es la derivada de R respecto al tiempo. Eso es igual a la fuerza, ¿no? Segunda ley de Newton. Multiplicamos escalarmente por el vector tangente a la línea coordenada I, que es la 1 y la 2. Parcial de R respecto a QI, parcial de R respecto a QI, donde la I vale 1 y 2. Tienen dos ecuaciones, una para la línea coordenada 1 y otra para la línea coordenada 2. Nosotros después esto lo vamos a tratar para N, por eso es que luego se va a complicar un poquito nada más los desarrollos. Fíjense que lo que se está haciendo aquí no es nada novedoso, porque es lo que nos han enseñado a hacer, pues desde que nos enseñaron la segunda ley de Newton, cuando se decía, calculemos la suma de fuerzas en F igual a la masa por la aceleración. Y después que decíamos, las componentes X, Y, Z, o X y Y, si quieren. Pero cuando se ponen las componentes, ¿qué es lo que se está haciendo? Pues realmente lo que se hace es multiplicar la segunda ley de Newton escalarmente por un vector tangente a la línea coordenada X y la línea coordenada Y. Me voy a quedar en el plano. Pero ¿cuál es una línea coordenada en la dirección X? Pues es el vector Y. El vector unitario Y, cuando ya lo dividimos entre su magnitud. Lo que hemos hecho, sin hacerlo explícitamente antes, es multiplicar la ecuación de movimiento de Newton escalarmente por el vector unitario en la dirección X y por el vector unitario en la dirección Y, en el plano, por ejemplo. Es lo que estamos haciendo aquí. Nada más que en lugar de hacerlo en las líneas coordenadas X y Y, lo vamos a hacer en estas coordenadas que todavía no decimos quiénes son, sino que dijimos qué pueden ser. ¿De acuerdo? Bueno, en el siguiente paso es el lado izquierdo lo vamos a cambiar. ¿Por qué se cambia? Pues porque conviene, ya que ya lo hizo el doctor Piña y esto ya se hace, pues, y lo hemos hecho en nuestras ecuaciones. Este paso de aquí para acá lo hemos hecho en sistemas de partículas y algo. ¿Qué es lo que se hace? Pues vean que en lugar de escribir esto, consideramos la derivada con respecto al tiempo de todo esto. Si calculamos esta derivada, aplican la regla de derivación de un producto escalar y les dice es la derivada del primero por el segundo, más este por la derivada de este, que es lo que tenemos precisamente aquí arriba, ¿no? El primero por la derivada del segundo. Entonces, este que aparece aquí, que es este que está acá, pues lo podemos escribir como todo este completo, pero le quito el que no está. ¿Está claro este paso de aquí para acá? Y el lado derecho queda igual. ¿Sí? La derivada de esto es este más este. Entonces, si quiero este, pues es este y le quito el otro. ¿Sí? Bueno, esto lo guardamos ahí, lo dejamos guardado. Y vamos a utilizar dos resultados que nos van a permitir cambiar de forma lo que tengo aquí en la ecuación 3, que es lo que dice aquí el doctor Piña. Vamos a modificar la apariencia de 3
con ayuda de la derivada total con respecto al tiempo de la ecuación 1 de esta. Perdón, de la 1, de esta de aquí. ¿Sí? Bien. Vamos a calcular la derivada, acá está, la derivada con respecto al tiempo de la ecuación 1. Entonces nos vamos a la ecuación. ¿Cómo calculo la derivada? La R puntito. Pues esta derivada es función de 3 variables. Y ya ustedes saben, es de lo primero que ven, cálculo 3 o no sé. Es la parcial de R respecto a Q1, pero como estoy derivando respecto al tiempo, aplico regla de la cadena. Parcial de R respecto a Q1 por Q1 punto, más parcial de R respecto a Q2 por Q2 punto. Y por último, más parcial de R respecto al tiempo, que es lo que está escrito aquí abajo. Acá está. Parcial de R respecto a Q1 por Q1 punto, parcial de R respecto a Q2 por Q2 punto, más parcial de R respecto al tiempo. Ahí está. Ahí está la velocidad de la partícula en función de las velocidades generalizadas, que es como se le va a llamar a esto. Dice aquí, esta velocidad de la partícula, es muy importante esto, es función de las coordenadas Q1, Q2, el tiempo y las velocidades Q1 punto y Q2 punto. ¿Sí? Fíjense, aquí aparece explícitamente la Q1 punto y la Q2 punto. ¿Depende del tiempo? Sí, porque cuando derive esto respecto al tiempo, pues por ahí puede ser que la R dependa del tiempo y por ahí aparece una T. Y la dependencia en Q1 y Q2 seguramente aparecen en estas derivadas. Puede que parezcan o puede que no, pero en general lo puedo poner. Al derivar parcialmente el vector de posición respecto a Q1, si hay una dependencia en el tiempo, pues va a aparecer por ahí el tiempo. Eso es lo que está diciendo acá. Esta velocidad de la partícula es función de Q1, Q2, Q1 punto, Q2 puntos y del tiempo, en general. Por lo tanto, vamos a calcular de aquí de la ecuación 4 la parcial de R punto respecto a QI punto. Vamos a suponer que la I valga 1 para que entendamos. Entonces, si derivan esto respecto a Q1 punto, vamos a ver cuánto sale. Entonces, la parcial de R punto respecto a Q1 punto, este no tiene dependencia en Q1 punto, ¿están de acuerdo? Porque es una derivada parcial. Este sí, pero esta parcial de R respecto a Q1, esa no tiene dependencia en Q1 punto. Entonces, es constante. Entonces, me aparecería la constante parcial de R respecto a Q1, nada más, ¿no? Porque la derivada de Q1 punto respecto a Q1 punto, pues es 1. Y de este es 0 porque la Q1 punto y la Q2 punto son independientes, aquí no van. Entonces, y eso es cierto si derivo respecto a Q1 y si derivo respecto a Q2 punto. Entonces tengo estas relaciones que están acá. Resulta que la parcial de R1 de R punto respecto a QI punto es igual a la parcial de R respecto a QI. ¿Qué fue lo que pasó? Que se eliminaron los puntitos, puntito entre puntito, adiós. Por eso a esta propiedad se le llama la cancelación de los puntos. ¿Sí? Esto lo vamos a utilizar, pero lo vamos a utilizar al revés. Se los vamos a poner, vamos a encontrar esta relación por ahí y nos va a convenir ponerle puntitos. La cancelación de los puntos. Después lo vamos a hacer para n grados de libertad. Nada más se complica un poquito esto, un poquito. Otro resultado útil. Ya más vemos esto y después seguimos. Otro resultado para modificar la 3 que tenemos. Si ustedes, vamos a calcular la derivada con respecto al tiempo de esta función de la parcial de R respecto a QI. Para hacer esta derivada, nada más deben de tener el siguiente cuidado. ¿De qué variables depende la parcial de R respecto a QI? Pues puede depender
de las QIs y del tiempo nada más. No depende de las velocidades. Es una derivada parcial. Aquí nada más pueden aparecer Q1, el Q2 y el tiempo. Entonces tenemos que tener cuidado a la hora de derivar. Y al derivar, pues es igual que antes. Es la parcial ahora respecto a, primero respecto a QI. A ver, déjenme ver. No es aquí respecto. Sí, primero respecto a Q1. Hacemos primero esto. Respecto a Q1 es la parcial de R respecto de QI, pero respecto a Q1 por Q1 punto, ¿no? Porque estamos derivando respecto al tiempo. Luego la parcial de R respecto a Q2 por Q2 punto. Y luego la parcial de R respecto al tiempo de la parcial de R respecto a QI. La parcial respecto al tiempo de la parcial de R respecto a QI. Tienen este resultado. Para I igual a 1 y 2. Bueno, pero ahora hacen lo siguiente. De este resultado, ahora calculemos la parcial R punto respecto a QI. La R punto la tenemos aquí. Entonces vamos a derivar, por ejemplo, respecto a Q1. Dejen ver si respecto a Q1. Si derivamos esto respecto a Q1, fíjense aquí cuánto vale. La parcial de R punto respecto a Q1 va a ser igual a la doble parcial a la segunda derivada parcial de R respecto a Q1 respecto al tiempo. ¿Están de acuerdo que esto que aparece aquí en principio depende de Q1, Q2 y del tiempo, ¿no? Esta. Porque la R depende del tiempo. ¿Sí? Si derivo parcialmente respecto al tiempo, pues esto depende otra vez de Q1, Q2 y del tiempo. Estoy derivando respecto a Q1. ¿Sí? Luego, ¿dónde está? Se me pierden. Estamos calculando respecto a Q1. Luego aquí derivamos respecto a Q1. La Q1 punto y la Q1 se consideran independientes. Entonces esto es constante en la derivada parcial. Entonces me va a quedar Q1 punto por la segunda derivada parcial de R respecto a Q1 al cuadrado. ¿Sí? Y este de aquí, pues va a ser 0. ¿Sí? No, perdón. Va a ser la segunda derivada parcial de R respecto a Q1, respecto a Q2, y esta es constante por Q2 punto. Eso es lo que está escrito acá. Ahí está. Parcial de R punto respecto a QI. Ahí está, respecto a QI, el primero. Luego este. ¿Está? ¿Está bien? Es constante constante. Lo que les dicté, ¿no? Ahí está. Si comparamos estos dos, 6 y 7, vemos que son iguales. Ahí está. ¿Cuál es la diferencia? Que el orden de derivación está al revés, ¿no? Pero de cálculo sabemos que si las derivadas parciales son continuas, no importa el orden de derivación. Entonces estas cosas son iguales. Por lo tanto, esto de acá es igual a esto de acá, que es lo que está escrito aquí. Y como pueden ver, ¿qué fue lo que resultó? Que se intercambiaron el operador derivada respecto al tiempo con el operador parcial respecto a QI. Parcial respecto a QI de R punto, donde R punto es la derivada de R respecto al tiempo. Y por eso a esta propiedad, se le llama el intercambio de D, de dedo, con delta. Y esta propiedad la vamos a utilizar en un desarrollo que viene más adelante. Esto que viene de aquí para acá, de aquí, le vamos a modificar la apariencia de 3. Vamos a tomar, es un paréntesis, vamos a tomar este resultado, el 5 y el 8. Y usando estos resultados, vamos a cambiarle la forma a esta ecuación. Y eso lo vamos a continuar el miércoles.
¿De acuerdo? Entonces, eso es todo. Nos vemos el miércoles, a ver si hay preguntas de problemas, y continuamos con esto. En la próxima clase, en media hora se termina esto. Es la forma más rápida de obtener las ecuaciones de Lagrange. Y luego vamos a verlo ya desde otro enfoque y para grados de libertad. Voy a explicar antes bien qué significan esa Q1 y Q2 para nuestros problemas, que son los grados de libertad. Y ahí vamos a ir poco a poquito. Entonces yo calculo que para la otra semana ya tenemos las ecuaciones de Lagrange. Fácil. Ya con problemas. Y van a ver que algunas cosas son más sencillas que con Newton. Entonces ahí vamos poco a poco. ¿De acuerdo? Bueno, lean por favor lo que les he dicho. No es obligatorio, son curiosidades, pero está interesante. Los apuntes, léanlos con cuidado, por favor. Y los problemas traten de hacerlos. Ahí es donde se aprende y se da uno cuenta si realmente estamos entendiendo la teoría. Bueno, nos vemos el miércoles, que descansen. Muy bien, profe, hasta luego, gracias igualmente. Gracias, profe, hasta luego. Profesor,